Hola, a continuación vamos a ver la interpretación en Excel y la construcción de un modelo lineal simple partiendo de dos variables y la posibilidad de interpretar esto a través de factores endógenos, por ejemplo las ventas de una empresa, y a través de factores exógenos, como por ejemplo la información macroeconómica. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Primero vamos a ver las variables que tenemos acá. La primera variable son los años, que van en forma ascendente desde el 2004 hasta el 2017. Quiero aclarar que aunque la información que aparece aquí es informal, cada vez que ustedes hagan una investigación respecto, por ejemplo, por un estudio de mercado de las ventas de su empresa, del Producto Interno Bruto, del mercado, por ejemplo, es importante resaltar que las fuentes de información deben estar establecidas allí. Yo no puedo publicar información sin ninguna fuente porque no va a tener la fidelidad que necesitamos respecto y el peso del trabajo investigado. ¿Listo? Entonces acá tenemos las ventas de una compañía cualquiera, por llamarla GILA, en millones de pesos. Vemos que la compañía se dedica a la fabricación de viviendas prefabricadas y las cifras de todos los datos están en millones de pesos. Entonces vemos que para el año 2004 vendieron 3.087 millones de pesos. Acá la tasa de desempleo del país donde estamos haciendo el análisis, supongamos que sea Colombia, ¿de acuerdo? El Producto Interno Bruto en miles de millones de pesos, el precio del dólar, el promedio anual del precio del dólar frente al peso, ¿de acuerdo? O sea, está en pesos, el precio del dólar está en pesos, quiere decir que para el 2004 el precio del dólar era de 2.626 pesos por un dólar por peso. Y aquí vemos el Producto Interno Bruto por sectores, entonces vemos todo el sector de la construcción. Para lo que vamos a hacer debemos tener en cuenta los siguientes indicadores o la siguiente información. Primero, vamos a analizar variables dependientes y variables independientes. Para este caso vamos a tomar a X como la variable independiente y a Y como la variable dependiente. Es decir, que Y se va a encontrar en función de X. Quiere decir que los cambios en X van a generar reacciones en Y, ¿de acuerdo? Entonces esa sería la variable independiente. Y sabemos que en el plano cartesiano el eje X lo vamos a encontrar como el eje horizontal y el Y como el eje vertical. Dice que la variable dependiente, una variable dependiente representa una cantidad cuyo valor depende de cómo se modifica la variable independiente. Es decir, por ejemplo, las ventas de mi compañía van a estar afectadas por la tasa de desempleo o van a estar afectadas por los cambios en el sector o por el Producto Interno Bruto, o también pueden estar afectadas por el cambio del dólar. ¿De acuerdo? Eso como variables numéricas, porque es que las ventas de mi compañía pueden estar afectadas no solamente por cifras, sino también por situaciones cualitativas, como por ejemplo cambios climáticos, por ejemplo un paro, o alguna situación política o social que se presente, ¿de acuerdo? Pero esa no la puedo medir, vamos a tomar las que yo puedo medir, ¿de acuerdo? ¿Y en qué proporción de 1 a 100 en una regresión lineal, o sea, lo más parecido a una línea en el gráfico, ya sea inversa o directa, en qué proporción afecta las ventas de mi compañía, ¿de acuerdo? En este caso, para la empresa GILA que se dedica a fabricar casas prefabricadas, o sea, lo que quiero saber es si el precio del dólar, estas variables que ustedes ven acá, que las vamos a llamar variables independientes, ¿en qué porcentaje afectan las ventas de mi compañía? Vamos a ver el dato histórico, ¿de acuerdo? Si tienen una relevancia. Entonces, eso lo podemos identificar acá. Y dice que cuando esa relación es mayor al 50%, pues vamos a identificar que es una relación alta, y si no, si es menor al 50%, pues es una relación baja, quiere decir que no es una variable para tener en cuenta o una variable para ser analizada, ¿de acuerdo? O bueno, también depende este nivel de confianza del 1 a 100, también depende mucho de los datos que estamos analizando. Si mi información requiere un nivel de confianza mucho más alto, pues entonces no le voy a dar una representación del 50%, sino por ejemplo del 90%. Si necesito medir con mayor exactitud, ¿de acuerdo? Eso depende de los datos que estemos tomando y de la importancia de la información estadística que estemos representando allí. Entonces,
vamos a ver qué es el coeficiente Pearson, que es el que nos va a permitir identificar la relación. ¿Qué es la relación? La relación existente entre Y y X. Es decir, cuando esta relación es positiva, quiere decir que una variación hacia arriba o positiva, un incremento o una disminución en X va a generar en la misma dirección o proporción un cambio en Y. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo, el precio del dólar aumenta, mis ventas van a aumentar. Si el precio del dólar disminuye, mis ventas van a disminuir. Eso cuando Pearson nos dé un resultado positivo, es decir, que la línea recta va a tener en el plano cartesiano una tendencia positiva. Cuando no, cuando la tendencia es negativa, Pearson, el coeficiente estadístico que voy a calcular ahora, entre las dos variables, va a tener un resultado negativo. Es decir, la relación es inversamente proporcional. Quiere decir que cuando, por ejemplo, el precio del dólar disminuye, mis ventas van a aumentar. O sea que está afectado de forma inversa. Y lo que vamos a ver es en qué proporción. ¿Qué me permite conocer ese nivel de confianza o esa relación al cuadrado entre las dos variables? Exactamente este coeficiente, que es el coeficiente de determinación del cuadrado, que se define como la proporción de la varianza total de la variable explicada por la regresión. O sea, la regresión es que vamos a tomar datos estadísticos hacia atrás. Voy a mirar en el pasado, estadísticamente, cómo ha sido el comportamiento de esas variables independientes y dependientes y de qué manera puedo tomar decisiones al futuro a través del planteamiento de hipótesis. Aquí vemos la fórmula de cómo puedo calcular R cuadrado, de acuerdo a la fórmula matemática, y dice que cuando más cerca, se acerca a 1, se sitúa este valor, dice que R cuadrado 1 o a 100, 1 absoluto, 100 relativo. Quiere decir que esa variable independiente explica de manera lineal las variaciones representadas en la variable independiente, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se hace, miremoslo acá. Entonces, dijimos que el coeficiente Pearson va a analizar las dos variables, ¿de acuerdo? O sea, que es el que me va a establecer la relación entre las dos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar acá una herramienta que se llama insertar función, ¿de acuerdo? En Excel. Y en insertar función encontramos las categorías. Vamos a la categoría estadística. Damos clic y las categorías estadísticas, y como todas las categorías, porque puedo encontrar financieras, matemáticas y trigonométricas, de ingeniería, ¿de acuerdo? Dentro de las categorías vamos a encontrar las funciones de manera ordenadas de manera descendente en orden alfabético. Entonces yo puedo hacerlo de dos formas, haciendo scroll o clic hacia abajo, o simplemente escribo Pearson y él lo va a encontrar inmediatamente. Cuando encuentro Pearson, me dice que Pearson devuelve el coeficiente de correlación producto o momento R de Pearson, o sea, está tomando regresivamente las dos variables. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a darle a aceptar. Lo primero que me pide Pearson es, por favor, esta variable, este valor que vamos a ingresar acá, deben ser el conjunto de valores independientes. ¿De acuerdo? En este caso, el conjunto de valores independientes, vamos a tomar los diferentes valores. Estos valores de acá los vamos a comparar con las ventas de la compañía, porque esa es la información que me interesa, saber qué afecta las ventas y en qué proporción de mi compañía. En este caso, casas prefabricadas GLA. ¿De acuerdo? Entonces, la variable independiente serían estas variables de acá afuera. Recuerden que yo puedo obtener valores absolutos o relativos. Me puede dar 0,89, que es igual al 90%. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, le dijimos a Excel que nos tome valores relativos, porcentuales, para que nuestra interpretación sea más acertada. Me gusta más trabajar con valores relativos, ¿de acuerdo? Porcentuales. Entonces, es claro que la variable independiente es la variable, las variables exógenas o macroeconómicas que me está dando, por ejemplo, en nuestro caso en Colombia, el DANE. Entonces decimos aquí está la tasa de desempleo. Entonces le voy a decir, las variables independientes son, por ejemplo, en este caso, la tasa de desempleo. ¿De acuerdo? Y la variable dependiente, o sea, que los cambios en la tasa de desempleo, ¿de acuerdo?, generan reacciones en las ventas de la compañía. Este es el conjunto de valores dependientes, ¿de acuerdo? Entonces tomo las ventas de mi compañía, ¿de acuerdo? Y le vamos a dar aceptar, ¿de acuerdo?
¿Qué resultado obtenemos acá? Tenemos en Pearson menos 61%. Esto quiere decir que la relación entre estas dos cuando grafique va a ser lineal. La relación lineal, perdón, va a ser inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en cuanto aumenta el desempleo, van a disminuir, es algo lógico, ¿verdad? Van a disminuir las ventas de mi compañía. Cuando aumenta el desempleo, las ventas de mi compañía disminuyen, y cuando el desempleo disminuye, quiere decir que la economía crece y las ventas de mi compañía también lo hacen en relación lineal, ¿de acuerdo? Entonces, menos desempleo, más ventas para mi compañía porque la economía está creciendo. Es lo que más o menos dice allí. Entonces yo necesito saber, como son tantas variables, si yo tomo 2, me va a generar una línea recta, ¿de acuerdo? Voy a poder, si tomo, por ejemplo, 2 años, va a ser más fácil porque serían 2 puntos en el gráfico, pero aquí hay muchos. Entonces lo que vamos a buscar es esa tendencia. No podemos darle una línea logarítmica o exponencial porque no voy a poder calcular la tendencia. Entonces vamos a tomar una línea de tendencia hacia dónde va. En este caso yo sé que ya nos va a dar una línea de tendencia decreciente muy similar a cómo se comportan la mayoría de las demandas, ¿de acuerdo? Desde el eje Y positivo hacia el eje X negativo. Eso sería lo que más o menos nos va a mostrar acá, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos que la relación es negativa, pero necesitamos saber es en qué proporción se encuentra esa relación negativa, o sea, de 1 a 50, dijimos acá, de 1 a 100, perdón, dijimos acá, que si es menor a 50 es una relación baja y mayor a 50 es una relación alta. Vamos a ver qué relación tiene, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo calculamos? R cuadrado es igual a tomar Pearson por Pearson. O sea, la variable, el análisis de la variable por otra vez el análisis regresivo de la misma variable. Daría la relación al cuadrado, o sea, la relación existente entre la variable X y la variable Y. Y vemos que tenemos una relación baja, ¿de acuerdo? Una relación del 37%. Otro valor a tener en cuenta, bueno, digamos que lo podemos tener en cuenta, es una relación baja, pero vamos a ver el análisis, ¿de acuerdo? Otra variable que debo tener en cuenta es si es alta o baja, dependiendo de los parámetros que yo indique acá, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, voy a utilizar una herramienta que se llama cianidado, es una herramienta muy fácil de usar, y le voy a decir a cianidado igual, sí, ¿de acuerdo? Él me está pidiendo la prueba lógica, entonces le voy a decir si R cuadrado, que es lo que me está diciendo acá, si R cuadrado, ¿de acuerdo?, es menor al 50%, entonces por favor, punto y coma, abrimos comillas, quiero que esa relación al cuadrado o la palabra que aparezca allí como relación sea la palabra baja, o sea que la relación sea baja. Y como valor negativo le vamos a decir que si no es, o sea que si es mayor al 50, o sea en este caso que no sea menor al 50, aparezca una relación alta. Cerramos paréntesis y aquí vemos que la relación es baja. Esto lo puedo arrastrar con toda la facilidad. ¿Listo? Entonces vamos a calcular nuevamente la matriz Pearson. Yo lo puedo hacer a través de f de x, de insertar función, o lo puedo hacer a través, como ya sé que la primera variable que me está pidiendo es la, ya utilizando como atajos me está pidiendo la primera variable es la independiente, lo voy a hacer con un atajo. Entonces le voy a decir igual, Pearson, vamos a escribir la palabra Pearson, ¿de acuerdo? Y abro paréntesis, me dice la primera matriz, por favor, o la primer conjunto de valores que sean los independientes, ¿de acuerdo? Punto y coma, y el segundo valor que sean los dependientes. Aquí vamos a utilizar otro atajo de Excel. Vamos a señalar estos valores que siempre van a ser los independientes con F4, ¿de acuerdo? Y allí los inmovilizo. Cierro paréntesis. Perdón, allí los borro, entonces voy a tomarlos nuevamente, ¿de acuerdo? Los señalo, función 4 o F4, cierro paréntesis y Enter. O sea, aquí ya yo puedo arrastrar hacia la derecha y me va a tomar todos los valores. Igualmente, sabemos que este valor es multiplicar el de arriba por el de abajo, los arrastro, ¿de acuerdo? Y lo mismo voy a hacer con la relación cualitativa. Simplemente los arrastro y aquí puedo ver cuáles son las relaciones altas y cuáles son las relaciones bajas. Solo me ha presentado una relación alta. ¿Cuál es? Me dice que el precio del dólar, o sea,
puede ser, perdón, porque utilizó materiales prefabricados, importados o porque exporto. O sea, allí ya el análisis va a ser diferente. O sea, el análisis no solamente va a tener que hacerlo a través de la información cuantitativa encontrada, sino que debo encontrar otros aspectos. Entonces, en este caso, antes de realizar nuestro gráfico, porque son muchos valores, solamente son dos variables, pero encuentro muchos valores, voy a tomar, por ejemplo, esto de acá, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo un poco más grande y quiero explicar este modelo que va acá. Esto se llama análisis del entorno. Mira, estamos tomando las ventas de mi compañía, pero a mí me importa muchísimo el entorno que estoy analizando, o sea, el entorno macroeconómico. Son las ventas de mi compañía, pero veo claramente que me está afectando el precio del dólar. Y en alguna proporción no muy alta también el Producto Interno Bruto, e incluso me está afectando el desempleo, la tasa de desempleo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Miremos, para un análisis de entorno, un análisis de mi compañía, debo tener en cuenta, por ejemplo, el entorno político. Entonces voy a revisar información de fuentes terciarias, primarias, ¿de acuerdo? Alguien que ya haya investigado el mismo Producto Interno Bruto. Entonces, por ejemplo, en el entorno político, actuaciones en materia fiscal, impuestos, comercio exterior, ¿de acuerdo? Que pueda afectar cualitativamente y cuantitativamente las ventas de mi empresa, ¿de acuerdo? O las políticas que tenga el Estado encaminadas a mejorar el bienestar de la sociedad. Entonces, respecto al entorno económico, obviamente la economía en general, el consumo, la inflación, la tasa de interés, el índice de precio al consumidor, los impuestos, las exportaciones. Desde el punto de vista económico debo revisar absolutamente todos los factores macroeconómicos como los que tenemos allá arriba. Ese sería más o menos un análisis de entorno económico, como el que tenemos allá arriba. Pero también debo tener en cuenta, para tomar decisiones de inversión, para tomar decisiones de mi compañía, no solamente revisar los datos estadísticos históricos, sino también, por ejemplo, los demográficos. El comportamiento, eso se llama entorno sociocultural. Entonces, debo revisar, por ejemplo, revisar factores demográficos, población económicamente activa, niveles de educación, cuántas personas tienen niveles de educación universitario, ¿de acuerdo? Cultura, quiénes viven por fuera, o qué tipo de construcciones arquitectónicas tiene el sitio donde voy a buscar mi mercado objetivo. Entonces debo tener en cuenta todos estos factores, incluso etnia, religión, no tanto para entrar en polémica, sino para tomar decisiones de manera silenciosa. Yo ya sé cómo se comporta la cultura o cuál es el comportamiento sociocultural de mi mercado objetivo, y tengo cuidado y tomo decisiones. Otro entorno es el entorno tecnológico, investigación, desarrollo y la innovación. Por ejemplo, ¿qué presupuesto está utilizando el Estado para este tipo de cosas? O cuáles son las políticas, o cuál es la tendencia, cuántos celulares hay, de acuerdo, si las personas me van a encontrar, por ejemplo, a través de redes sociales o el uso de dispositivos inteligentes. Bueno, todo eso lo debo tener en cuenta para tomar mis decisiones, porque pueden haber cambios silenciosos que yo no tenga en cuenta allí, o que no identifique a través de datos estadísticos. ¿De acuerdo? Política medioambiental, en el entorno ecológico, porque de pronto el territorio donde tengo mi inversión me exige usar materiales reciclables. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si estoy utilizando materiales biodegradables, entonces es bueno tenerlo en cuenta, porque las ventas de mi compañía o la percepción de la gente puede ser inversamente proporcional si estoy usando materiales que contaminen el medio ambiente. Entonces acá, en el entorno legal, legislación laboral, defensa de la competencia, si existe, de acuerdo, en el entorno legal, seguridad e higiene del trabajo, o sea, todo lo que su constitución establezca, de acuerdo. Nuestro siguiente paso, para finalizar, después de ver el modelo, ya revisamos acá en nuestra interpretación, es para nuestros lectores o para quienes tomen nuestra investigación, revisar la importancia del gráfico. O sea, ¿cómo vamos a graficar nosotros este comportamiento? ¿De acuerdo? Lo voy a hacer en una hoja aparte para que no nos quede tan amontonado y podamos interpretarlo de manera, ustedes lo pueden hacer, yo
lo haré verbal, pero ustedes lo pueden hacer a través de un espacio diferente, lo escriben y podemos interpretar para que quienes vayan a leer nuestra investigación o la finalidad de nuestra investigación tenga ese soporte, por llamarlo así, una fuente, ese soporte documental, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomar el gráfico. Para este caso voy a quitar las líneas de cuadrícula para que nos quede como un lienzo. Entonces vamos a la vista, quitamos las líneas de cuadrícula, ¿de acuerdo? Y para este caso me gusta mucho utilizar los gráficos de dispersión. Entonces vamos a utilizar un gráfico de dispersión y vamos a arrancar con el gráfico desde cero, ¿de acuerdo? Entonces le voy a decir clic derecho y vamos a seleccionar los datos. Agregar, vamos a llamar, por ejemplo, el comportamiento de las ventas versus vamos a analizarlo con el precio del dólar. ¿Listo? Entonces, respecto al precio del dólar, vamos a tomar la variable X. En este caso la variable X sería la variable precio del dólar. Entonces vamos al modelo y vamos a tomar precio del dólar. ¿De acuerdo? Esta sería nuestra variable independiente. Y nuestra variable dependiente, vamos a borrar lo que aparece allí. ¿De acuerdo? Y nuestra variable dependiente serían, como lo había dicho inicialmente, las ventas de mi compañía. Aceptar y aceptar. ¿Listo? Entonces, aquí vemos el comportamiento. Bueno, también es importante en este gráfico indicar que estamos tomando los datos 2004 a 2017. O sea, son las ventas de mi compañía. Entonces, año 2004 a 2017. ¿De acuerdo? Porque pues, no puedo obtener aquí estos datos. ¿De acuerdo? Importante antes de hacer nuestra línea de tendencia y nuestro análisis, vamos a mirar la tendencia. Aquí dice que la tendencia es positiva, ¿de acuerdo? O sea que nuestra línea va a dar desde una tendencia 0 a una tendencia positiva en el eje Y y en el eje X, ¿de acuerdo? Pero en este Excel, por ejemplo, que es el Excel versión 2013 en adelante, tenemos esta opción que es elementos del gráfico y le vamos a decir, por ejemplo, ayúdanos con el título del eje, los títulos de ejes. Entonces sabemos la variable Y son las ventas anuales de la compañía. Entonces voy a colocar acá doble clic, ¿de acuerdo? Y digo que esta información son las ventas de G y LA, ¿de acuerdo? Y este de acá es el precio del dólar, ¿de acuerdo? Entonces acá ya tengo, ustedes pueden insertar el gráfico que quieran, lo pueden poner oscurito, bueno, pongamos este oscurito que se ve más bonito, pero ustedes lo pueden hacer, incluso pueden cambiar el diseño. Aquí, por ejemplo, hay opciones de sombra, iluminación, si lo quieren 3D, bueno, eso ya es de cada quien, ¿de acuerdo? Para que las opciones queden el gráfico que ustedes quieran realizar, ¿de acuerdo? Acá está la opción de dar líneas de tendencia, ¿de acuerdo? Exponencial, lineal, esta es una de las opciones, pero para quienes no tienen este Excel, pueden hacerlo a través de darle clic derecho a cualquiera de los puntos y vamos a darle acá, en esta opción, agregar línea de tendencia. Entonces lo primero que yo debo identificar es que es un modelo lineal, entonces le voy a dar una línea con opción lineal, ¿de acuerdo? Mira, aquí nos muestra, casi no coge puntos, porque la relación al cuadrado es como del 60%. Vamos a ver cómo aparece, ¿listo? Pero intenta formar una línea recta, positiva, ¿de acuerdo? Y acá abajo, cuando bajamos, nos dice, ¿quiere agregar el R cuadrado, presentar el R cuadrado? ¿Qué fue lo que calculamos ahora? Sí, yo quiero que el R cuadrado aparezca allí, ¿de acuerdo? El R cuadrado me aparece en valor absoluto, que es el 0,6181. Vamos a compararlo con el que calculamos acá. Vamos a aumentar dos decimales y efectivamente sí, es el 61.81%. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una relación lineal en cuanto incrementan las ventas de la compañía. No, perdón. Vamos a analizar primero la variable independiente. Entonces, en cuanto el dólar aumenta, las ventas de mi compañía son mayores. Debe ser porque la compañía exporta,
entonces voy a tener más rentabilidad. Recuerden que los exportadores ganan cuando el dólar incrementa, entonces en cuanto incrementa el dólar, vendo más. Sencillo, es lo que está diciendo allí, ¿de acuerdo? Y la relación entre esas ventas y el precio del dólar es positiva. Crece el precio del dólar, crecen las ventas de mi compañía. Y me está diciendo, esa relación es al 61.81%, o sea, es alta. Está aclarando que debo ponerle cuidado a eso. O sea, influye esa variable independiente. El precio del dólar es un factor que debo tener en cuenta. Entonces, si el dólar baja, porque también puede ocurrir de manera hacia abajo, o sea, si el dólar disminuye, por ejemplo, hacia acá, voy a vender menos. No sé, por rentabilidad es lo que debo analizar. Digamos que a través de análisis de entorno externo y a través de análisis de mi compañía. Entonces, mirándolo como una matriz DOFA, debo analizar los factores internos, que son los de mi compañía, y los factores externos, que en este caso sería el sector, el precio del dólar, el consumo, la tasa de interés. ¿De acuerdo? Bueno, acabamos de ver cómo se aplica un modelo de regresión simple con información estadística con las ventas de una compañía, en este caso una compañía que se dedica a la venta de casas prefabricadas o la construcción de casas prefabricadas, y la hemos comparado con diferentes aspectos macroeconómicos como la tasa de desempleo, el Producto Interno Bruto, el precio del dólar y el sector. Y al final hemos realizado un gráfico y un análisis cualitativo respecto a la variable más alta, al R cuadrado de la tendencia más alta, que es la del precio del dólar, de acuerdo, con una tendencia positiva, la explicación de las variables, el cálculo de la relación cualitativa cuando es alta, baja, de acuerdo. Ustedes pueden manejar alta, baja, media, eso depende de la información que quieran utilizar, en este caso he utilizado dos, y la explicación de cómo afecta o debo tener en cuenta el entorno general. Espero que sea de su utilidad. Muchas gracias por su atención.